Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados pastores, gerentes de proceso a nivel nacional. Un gusto poder estar con ustedes una vez más. Hoy vamos a tratar, ¿verdad?, el tema del mentoreo, un tema tan importante en estos procesos de plantación de iglesias, con el cual pues fortalecemos a ese plantador que ha tomado ese reto de parte del Señor. Saludos a todos, ¿verdad? En el área hispanoamericana, ¿verdad? Donde puedan ver este video. Es una bendición poder estar también con cada uno de ustedes. Antes de comenzar con el desarrollo de la sesión número 1 de mentoreo, quisiera que viéramos un video del director, ¿verdad? De nuestro hermano Juan Melo, que nos da una explicación práctica acerca de lo que es el mentoreo. Vamos a iniciar con ese video para después entrar en el desarrollo de la sesión, ¿verdad?, que tiene que ver con esta temática. Vamos a verlo. Mentoreo, ¿qué significa mentorear? Una pregunta que nos hacemos cuando tratamos el tema de mentoreo y básicamente tiene que ver con el acompañamiento en una especie de viaje de aprendizaje que tiene un discípulo junto a un maestro que está instruyéndole. Hay que tomar en cuenta que este mentoreo es un mentoreo a adultos, es decir, no estamos acompañando niños, así que no tratamos a las personas como si fuesen niños, sino que respetamos el criterio de la persona, la experiencia de la persona, la voluntad de la persona y la capacidad de discernir por sí mismo de la persona a la que estamos mentoreando. Esto es muy importante. Sobre todo en nuestra cultura es muy importante entender que no debemos crear psicodependencia. No debemos hacer del mentoreado una persona dependiente de nosotros mismos. Sí tiene que haber una interrelación donde hay pensamientos, emociones, voluntad, una relación estrecha de, una conectividad entre las personas que ayuda muchísimo para que el mentoreo sea saludable y sea efectivo. ¿Cómo se lleva a cabo todo este proceso? Bueno, todo esto estamos viendo en el módulo 1. Y básicamente distribuimos los siguientes módulos, el 2, 3 y 4, con las áreas que sugerimos que un mentor esté entregando a sus mentoreados. Y tiene que ver prácticamente con lo que tiene que ver con familia, tiene que ver con ministerio y tiene que ver con desarrollo personal. Bien, una manera práctica, ¿verdad?, de definir lo que es mentoreo y como decía el director, ¿verdad?, de lo que es el CEPI, de esto de plantación de iglesias a nivel global, nuestro hermano Juan Melo, este mentoreo se desarrolla en 4 sesiones. Y claro, junto a eso hay otros materiales, ¿verdad?, que son provistos por el Instituto de Desarrollo de Iglesias, el IDI, en el cual van a servir para poder desarrollar esta temática con todos los plantadores y con los pastores de las iglesias madre. Algo que destaco de lo que acaba de decir el pastor Juan Melo es acerca de que el mentoreo, todo este entrenamiento que se da a esas personas adultas, que ya comenzaron un proceso en el cual ellos necesitan ayuda para poder tener éxito en ese desarrollo. Bien, amados, vamos a desarrollar lo que es lo que es el módulo, ¿verdad? Y yo quisiera que vamos a cortar aquí esta parte para poder entrar a lo que es el tema ya en sí, ¿verdad? De lo que vamos a ver hoy. Bien, vamos a entrar a la parte del desarrollo, ¿verdad?, de esta temática. Solo permítanme buscarle por acá. Aquí está, muy bien. Bien, ahí tenemos, ¿verdad?, lo que es la sesión número 1 de mentoreo.
Y como les decía en la sesión anterior, ¿verdad? Que estábamos desarrollando el módulo 1 de plantación, aquí pues lo que vamos a desarrollar es el material que aparece como guía, porque en realidad ese es el que nosotros desarrollamos cuando estamos con los plantadores y en este caso, ¿verdad? Con los pastores de las iglesias madres. Hay un material que es para el maestro y otro que es para el alumno. En este caso nos vamos a enfocar en el material del maestro, ¿verdad? La única diferencia que hay entre el material del maestro y el alumno es que en el del alumno hay que llenar, hay que escribir las diferentes espacios, ¿verdad? Que han quedado allí para hacerlo de una manera práctica, de una manera participativa al momento que se está dando este entrenamiento. Pero bien, vamos a verlo, ¿verdad? Esta es la parte de la guía y por aquí tenemos la parte del participante, ¿verdad? Que la única diferencia es esa, donde ustedes pueden ver que hay espacios que se tienen que llenar. Pero vamos a regresar a la parte de la guía, que es la que vamos a desarrollar hoy, mentoreo saludable. Esta guía contiene las 4 sesiones, ¿verdad? Pero nosotros vamos a desarrollar hoy solo la sesión número 1. Y aquí hay una lectura de introducción, ¿verdad? Como la guía del maestro, los que ustedes como gerentes de proceso, junto con aquellas personas que ustedes eligieron en el equipo para poder desarrollar este entrenamiento de mentoreo, ustedes van a tener que saber de todos estos conceptos. Y vamos a leer. Dice, bienvenido al mundo del mentoreo. En este taller de 4 sesiones, usted conocerá lo básico que debe saber acerca de un programa de mentoreo, aun cuando lo que se enseña en estas 4 sesiones puede aplicarse en diferentes contextos de la iglesia. Algo muy importante, esta parte de mentoreo, cuando usted la aprende, cuando usted enseña esto, bueno, esto no solo es para la parte de pastor mentor y el plantador, ¿verdad? Como mentoreado, sino que uno, todo lo que aprende, los conceptos aquí los puede utilizar en contextos de la iglesia, en el caso del liderazgo, nosotros podemos utilizar todos estos conceptos. Dice, el propósito en particular de este entrenamiento está enfocado en los pastores que acompañarán a sembradores de iglesias en procesos de multiplicación desde sus iglesias madre. O sea, ese es el propósito. Que este entrenamiento esté enfocado, dicen los pastores, que acompañarán a los sembradores de iglesias en procesos de multiplicación. O sea, en procesos de crecimiento. También dice, proveerá las herramientas necesarias para asegurar que la inversión en personal, recursos y tiempo tenga éxito en el nacimiento de una nueva iglesia que traiga la gloria a Dios. Pues la siembra exitosa de iglesias saludables siempre expandirá el reino de Dios. Mire qué interesante este concepto. Dice, la siembra de iglesias saludables siempre expandirá el reino de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Es en realidad lo que tenemos que hacer. Crear iglesias saludables que puedan expandir el reino de Dios, ¿verdad? En la tierra. Porque hoy en día vemos tanta perversión y tanta doctrina equivocada de lo que es la teología, de lo que es la Biblia. Pero nosotros vamos a crear, ¿verdad? A través de la misma palabra del Señor, personas o plantadores que en realidad tengan principios y valores del reino de Dios. Este manual profundiza cada tema y sirve de guía para el maestro, ¿verdad? Y ahí hay varias notas en lo que es el contenido del material que nos van a ayudar mucho. Otra de las cosas como referencia es que en el IDI hay recursos en los cuales nosotros podremos utilizar para nutrir esta parte del entrenamiento. O sea, en la lectura de libros podemos nosotros nutrirnos más para poder dar este entrenamiento tan importante. ¿Cuál es el contenido? Bueno, nosotros vamos a desarrollar ahorita lo que es
la sesión 1, o sea, ¿qué significa mentorear? Ese es el desarrollo del tema que vamos a tener hoy. Ahora, la sesión 2 es el mentoreado, un aprendiz adulto, como lo mencionaba el pastor Juan Melo. La sesión 3, la relación en el mentoreo. Y la sesión 4, cómo llevar a cabo la sesión de mentoreo, las cuales vamos a preparar otros videos. Pero hoy vamos a enfocarnos en qué significa mentorear. Vamos a entrar desde ya. Una nota importante en el desarrollo de esta temática, al momento de estar en la práctica, dice que no debe durar más de 2 horas, más de 120 minutos no debe durar una sesión de esta, ¿verdad? Claro, ahorita en el video pues vamos a ser más cortos para solo darles una guía de cómo desarrollar este material. Bien, sesión 1, ¿qué significa mentorear? Y como siempre, debemos de cada vez que desarrollamos un material o digamos un tema, tenemos que tener objetivos. Siempre que hay un proyecto, que hay un curso, que algo que estamos haciendo debe de tener objetivos. Y en este caso, ¿qué significa mentorear? Bueno, en la sesión 1 dice que el objetivo que conocerá los ejemplos bíblicos de mentoreo. Muy importante. Todo a través, cómo desarrollamos esta sesión 1 es tomado de ejemplos bíblicos, de ejemplos de personajes que nosotros ya conocemos. Ese es uno de los objetivos. Y lo otro es que describirá los términos principales relacionados con el mentoreo. Vamos a aprender esas dos cosas como objetivo de esta sesión número 1. El texto bíblico que tenemos como base es Proverbios 27:17, que dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. O sea, no podemos hoy decir de que vamos a mentorear si no hay una relación entre dos personas. No podemos, ¿verdad? Hoy en estos días que se está hablando tanto de la IA, o sea, la inteligencia artificial, donde usted puede crear personajes, pues eso no funciona en el mentoreo, ¿verdad? Porque para poder mentorear se necesitan dos personas en las cuales puedan compartir, uno enseñando su experiencia y el otro absorbiendo de esa experiencia. Los ejemplos bíblicos que vamos a ver acerca del mentoreo habla de la siguiente manera. Dice: muchas historias en las escrituras demuestran el proceso de mentoreo como el plan de Dios logrado por humanos. Oiga bien, logrado por humanos, dirigidos y empoderados por el Espíritu Santo. O sea, estamos hablando de personas, dos personas que se reúnen para una impartir conocimiento y experiencia y el otro para absorber esto. Una generación sirve a la otra, dice el concepto de los ejemplos bíblicos del mentoreo. El padre enseña al hijo de su conocimiento de Dios para crear una herencia basada en él. Un líder enseña a su sucesor acerca de los caminos de Dios y del liderazgo. Las historias son muchas, por tanto nos enfocaremos en algunas relaciones entre mentor y mentoreado que ilustran el fundamento bíblico para el mentoreo. En resumen, hermanos, pastores, gerentes, vamos a tomar la Biblia como la base para este entrenamiento. Aquí hay una serie de versículos bíblicos, los cuales deben de ser desarrollados en clase. Aquí lo bonito de todo esto es poner a los participantes a trabajar, poner a los pastores, en este caso, a trabajar, a que ellos vean cómo hicieron estos personajes en el caso de ser mentor, desde la posición de ser mentor y desde la posición de como un mentoreado. Y el primer caso que tenemos es el de Moisés como mentor. Y ahí aparece una serie de citas bíblicas, yo las leí todas, ¿verdad? Para darme un entendimiento de cómo era Moisés como mentor. Y en este caso, ¿verdad? Trabajando con Josué como el mentoreado. Y es fascinante cuando usted lee toda la historia, cómo comenzó toda esta relación y cómo culminó con un tremendo líder como fue Josué. Entonces vemos nosotros que esta relación de mentoreo es
sumamente útil en el desarrollo de un líder nuevo. Y ahí está una serie de versículos que ustedes tienen que leer, hacer grupos dentro de la sesión para poder leerlos y obtener las respuestas de las preguntas. Aquí lo que se usa es en realidad un sistema inductivo donde nos hacemos preguntas, ¿verdad?, de lo que estamos leyendo para poder generar esas respuestas. Y aquí el material le hace algunas preguntas. Por ejemplo, describa cómo se desarrolló la historia de Moisés y Josué. Describa cómo se desarrolló la historia de Moisés y Josué. ¿De qué manera ellos, verdad, hacen esa relación? ¿Cómo inició? ¿Cómo inició? Uno de los conceptos que vamos a estar viendo, ¿verdad?, es que siempre el mentor comienza esa relación con el mentoreado. En realidad, ¿verdad?, vemos aquí nosotros al mentor, que es Moisés, tomando, como quien dice, el proyecto de derramarse en Josué. ¿Cómo comienza? Dice, describa cómo se desarrolló la historia de Moisés y Josué. Y ustedes van a ver al momento de estar leyendo todas las citas bíblicas que aparecen ahí, cómo Josué estaba tan apegado a Moisés. Había una relación de amistad, había una relación de compañerismo, había una relación de fidelidad prácticamente, en la cual Josué no se le despegaba a Moisés. Josué tomaba consejo de Moisés. Ese es el inicio, y no es algo que lo leemos nosotros en la Biblia y pareciera de que fueron unos cuantos días, pero ahí era relación de años, de décadas, en las cuales se ocupó esa relación de mentoreo para formar al líder que fue Josué. Entonces uno describe, ¿verdad?, cómo se desarrolla la historia de Moisés y Josué. ¿Qué conocimientos y experiencia tenía Moisés que Josué necesitaba? ¿Qué conocimiento o experiencia tenía Moisés que Josué necesitaba? Pues imagínense qué tremendo esto, qué conocimiento tenía. Y si nosotros vemos atrás la vida de Moisés, vemos cómo Dios trata con Moisés, cómo lo lleva a estar en una vida, ¿verdad?, de opulencia con los egipcios. Después el Señor lo lleva al desierto, lo entrena allá por 40 años, lo lleva, ¿verdad?, a ser el libertador de Israel, de Egipto. Entonces tiene un cúmulo de conocimiento, de experiencia Moisés, que ahora tiene que ser transferido a esa persona que él decidió mentorear, en este caso Josué. La tercera pregunta que aparece ahí dice, ¿cómo Moisés transfirió su conocimiento y experiencia a Josué? Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Esa relación, esa cercanía de todo el tiempo con él ahí, de esa manera se transfirió, ¿verdad? Tal vez el ejemplo no sea tan práctico ahorita, ¿verdad? Pero digamos, si usted está cerca de un lugar que huele bien, pues a usted se le va a impregnar todo eso. Pero si igual, de otra forma, usted está en un lugar donde hay un olor fétido, eso se le va a pegar a usted. Entonces, en el caso de Josué, era una relación bien apegada con Moisés. Como dice el texto bíblico nuestro, ¿verdad? Dice el texto que leímos, ¿verdad?, que tomamos como base. Si lo leemos de nuevo, va a descubrir usted, perdón, aquí lo perdí. Va a leer usted de cómo en realidad dice, hierro con hierro se aguza. O sea, como quien dice, estar limando, ¿verdad? Y dice, así el hombre aguza el rostro de su amigo. No hay otra manera de poder preparar a otra persona si no se está compartiendo con él. Y eso es lo que hacía Josué con Moisés. ¿Cuál fue, dice la pregunta 4, cuál fue el resultado del mentoreo de Moisés a Josué? ¿Cuál fue? Bueno, se creó un gran líder. El resultado que se obtuvo allí de ese mentoreo de Moisés a Josué fue crear un gran líder que al final pues terminó repartiendo la tierra, ¿verdad?, prometida por Dios al pueblo. ¿Cómo Moisés, dice la pregunta 5, empoderó a Josué?
Bueno, ¿de qué manera lo empoderó? A mí me llama la atención la cita del Deuteronomio 31 del 7 al 8, donde Moisés lo lleva delante del sacerdote Eliezer y lo presenta delante de todo el pueblo como el líder que va a quedar en lugar de él. Cuando usted lee la cita, usted va a descubrir de qué manera Moisés se empodera, ¿verdad? Le da prácticamente la autoridad delante del pueblo, y el pueblo acepta ese liderazgo, que es la pregunta número 6. ¿Cuál fue el resultado para la gente de Dios? Bueno, que ellos decidieron aceptar a Josué como líder, decidieron obedecerlo, decidieron ser fieles, así como fueron fieles con Moisés. Me llama mucho la atención la cita de Josué 1, 16 al 18, que habla de que el pueblo recibió tanto el liderazgo de Josué que le dijeron: vamos a obedecerte. Y para leer un poquito de Biblia, vamos a leer esa cita de Josué 1. Josué 1, vamos a irnos acá a Josué. Mire qué bonito esta lectura, Josué 1, del 16 al 18, mire lo que dice. Entonces respondieron, aquí está el pueblo respondiendo. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Oiga bien, a qué nivel llegó el pueblo. Solamente que te esfuerces y seas valiente. O sea, aquí le están diciendo a Josué: bueno, te vamos a hacer caso, pero tú también tienes que mostrarte, como quien dice, apegado a Dios. Tienes que estar con esa misma relación que tuvo Moisés con Dios, tú tienes que tenerla también. Porque ser mentor, o sea, ser mentor en este caso es una grande responsabilidad, porque yo estoy siendo ejemplo de una persona a la cual estoy mentoreando. Y eso es lo que el pueblo de Dios le exigía a Josué. Tienes que estar apegado a Dios. Ahora, vemos otro caso de Bernabé como mentor. Y ahí aparece una serie de citas bíblicas. Y vamos a leer, ¿verdad?, un resumen práctico que está aquí. Dice Saulo de Tarso y Pablo. Aquí está la historia, ¿verdad?, de Pablo. Primero como Saulo, ¿verdad? Dice: 3 años después de su conversión en Damasco, Saulo de Tarso viaja a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles. Sin embargo, los creyentes en ese lugar no creían, ¿verdad?, que su antiguo perseguidor era ahora su hermano en la fe. Bernabé, mire qué importante esta parte. Bernabé dice que arriesgó su propia reputación al ser el intermediario de Saulo. Qué interesante. El creyente dice quien fue aceptado en la comunidad de los apóstoles. Después, los apóstoles enviaron a Bernabé para observar, animar y fortalecer a la nueva congregación en Antioquía. Mire cómo iba avanzando Pablo, ¿verdad? Ya como Pablo, después de esa confianza que su mentor Bernabé le dio ante los apóstoles y después ante el pueblo cristiano que existía en ese tiempo. Inmediatamente vio la oportunidad de seguir desarrollando el ministerio de Saulo y lo trajo desde Tarso. Allí, con Bernabé como su mentor, es donde el ministerio de Saulo florece. Bernabé demuestra un paso importante en el proceso de mentoreo al permitir a Saulo, ahora llamado Pablo, asumir un nuevo rol de liderazgo. Lo libera hacia el rol al cual Pablo había sido llamado. O sea, no solamente lo está mentoreando, sino que hay un momento en el cual lo suelta para que este mentoreado, que este Pablo en este caso, pueda desarrollar ese liderazgo para el cual Bernabé lo prepara. Y aquí aparece una serie de conceptos. Mire, Bernabé significa hijo de ánimo o consolación. La relación de mentoreo fue iniciada por Bernabé. ¿Quién inicia? Bueno, en este caso, Bernabé inicia esa relación. Entendió el potencial de Saulo para el reino de Dios. O sea, esto me llama mucho la atención también. Esta parte de acá
dice que entendió el potencial de Saulo para el reino de Dios. Me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque nosotros como pastores de una iglesia debemos de ver dentro de nuestro liderazgo aquellos líderes que de repente tienen una proyección para llegar a lograr algo, lograr algo en lo ministerial. Entonces nosotros vemos, los observamos y decimos, bueno, a él en él me voy a derramar. Posiblemente estamos nosotros preparando el sucesor que va a quedar en esa iglesia también. Entonces, esta relación de mentoreo es algo que no es para cualquiera que vamos a tomar, sino que el mentor debe de observar algunas características a las cuales, en ese líder, en las cuales nosotros las podemos potenciar como mentores. Y vamos a obtener al final un líder preparado, un líder saludable, un líder que va a tener principios y valores del reino de Dios. Pero debemos saber elegir a quienes nosotros vamos a desarrollar en esta parte. Dice que encontró un lugar para Saulo y compartió ministerialmente con él. O sea, no podemos nosotros mentorear si no estamos compartiendo también ministerialmente con esa persona. Dio el ejemplo, dice que Pablo fue capaz de duplicar. O sea, Pablo, ¿verdad? Se duplica, o sea, en Bernabé, él aprende muchas cosas de él y se duplica como un gran líder. Y después, también como un gran mentor. Él fue capaz de permitir a Pablo, dice, tomar la posición de liderazgo. Bernabé también mentoreó a Juan Marcos, quien con Pablo escribió cerca de 1/3 del Nuevo Testamento. Datos muy interesantes acerca de esto. Y aquí aparece una serie de preguntas, igual que en el caso de Moisés con Josué, y las preguntas describa cómo se desarrolló la relación entre Bernabé y Saulo. ¿Cómo se desarrolló esa relación? Bueno, Bernabé decide, como en este caso, apoyar a Saulo, ¿verdad? Recuerden que Saulo, cuando es convertido, nadie creía en él. Algunos más bien lo querían matar por lo que hizo él. Describa cómo se desarrolló la relación entre Bernabé y Pablo al principio de esa relación de mentoreo. ¿Cómo fue? Yo creo que yo digo, bueno, Bernabé salió al rescate de Pablo, pero también él creyó, ¿verdad?, de que allí había potencial para desarrollar un gran liderazgo, ¿verdad? Entonces él viene y toma esa. La pregunta 2 dice, ¿qué conocimiento o experiencia tenía Bernabé que Pablo necesitaba? Bueno, en este caso podemos definir a través de los textos bíblicos que aparecen ahí, que Bernabé conocía a los apóstoles, conocía a la gente cristiana que había en esa época. Y ese conocimiento y esa experiencia que tenía Bernabé fue de gran utilidad para que Pablo pudiera entrar a ese mundo cristiano, por decirlo así, a que ellos tuvieran confianza en él. Entonces Bernabé aprovecha todo ese conocimiento, todos esos contactos que tiene él para presentar y dar su cara, por decirlo así, por este nuevo líder que antes era un perseguidor, pero que ahora Dios tiene un trato especial. Y les dice a todos, cuando lo lleva delante de los apóstoles, el Señor se le apareció en el camino a Damasco. Entonces lo presenta. Toda esa experiencia de Bernabé le sirve a Pablo en el desarrollo de ese gran apóstol que se convierte él después. ¿Cuál fue el conocimiento o experiencia transferida a Pablo? Bueno, el conocimiento ministerial de Bernabé fue transferido a Pablo. Los lugares, otra de las cosas muy destacables en esto, dice que Bernabé conocía muchos lugares, y toda esa experiencia, ¿verdad?, de dónde llevar a Pablo, le sirvió, ¿verdad?, en el desarrollo ministerial. O sea, él sabía los lugares donde iba a ir, el conocimiento ministerial que tenía Bernabé se lo transfirió a Pablo. La pregunta 4, ¿cuál es el resultado del mentoreo de Bernabé a Pablo? Bueno, se desarrolló un gran ministerio apostólico, ¿verdad?, en Pablo, el cual llegó hasta los gentiles, ¿verdad? Dios lo llama a los gentiles, pero ese desarrollo como apóstol del Señor tenía que pasar por un proceso, tenía que pasar por un entrenamiento, por decirlo así, y en este caso es Bernabé, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado de ese mentoreo? Bueno, se convierte en uno de los apóstoles
más, pero más famosos en esta historia, ¿verdad? De la expansión del reino de Dios. Escribiendo, bueno, tantas cartas que ahora, pues, para nosotros son una guía, ¿verdad? En lo referente a los misterios del Señor, a esa relación de la ley con la gracia, tanta cosa que Pablo, ¿verdad?, nos enseña, el Señor nos enseña a través de Pablo en toda esa experiencia, ese liderazgo que logró desarrollar Bernabé en él. La pregunta número 5 dice, ¿cómo empoderó Bernabé a Pablo? ¿Cómo lo empoderó? Pues presentándole ante todos, ¿verdad? En todo lugar. Le permitió tomar su posición de liderazgo también. ¿Cómo lo empoderó? Bueno, no solamente le dice, tienes que hacer esto, hazlo. Y le da lugar para que él se desarrolle en ese ministerio. Ahí hay varias citas muy importantes, como por ejemplo en Hechos capítulo 13, versículos 7 al 46, donde está la historia del procónsul, ¿verdad? Donde había alguien que se oponía a que éste recibiera la palabra del Señor. Entonces ahí Pablo toma el liderazgo, pero Bernabé se hace a un lado para que él desarrolle ese liderazgo en ese caso específico. Entonces el mentor debe dejar al mentoreado que desarrolle, que comience a actuar por su propia cuenta. O sea, el mentor no es el que le va a decir qué es lo que tiene que hacer, le va a dar una guía, pero el mentoreado va a tomar decisiones. Y la pregunta número 6 dice, ¿cuál fue el resultado positivo del mentoreo de Bernabé a Pablo? Bueno, se duplica un líder, se duplica un tremendo líder en esa relación de mentoreo. Y con Juan Marcos dice, ¿por qué Pablo no quiso seguir trabajando con Juan Marcos? Bueno, esas preguntas ustedes las responden, ¿verdad? Porque recuerden que Juan Marcos decide no acompañarlos y por eso Bernabé y Pablo decidieron separarse. ¿A quién iba a mentorear Pablo y Bernabé? Pues a Juan Marcos, ¿verdad? Entonces ellos son preguntas que ustedes las van a responder de manera mucho mejor, más extendida, ¿verdad? Al momento que lean todos los versículos. ¿Cuál fue el resultado del mentoreo de Pablo y Bernabé? Pues también obtuvieron un gran líder, ¿verdad? El resultado del mentoreo de Pablo y Bernabé en Juan Marcos, pues obtuvieron también un gran líder que después ven ustedes que él es apreciado donde va, ¿verdad? Porque fue formado por estos dos grandes personajes que fue Pablo y Bernabé. Pablo como mentor, y aquí aparece una reseña, ¿verdad? Un resumen. Pablo duplicó el mentoreo que había recibido Bernabé en todos los viajes misioneros que haría más tarde. Imagínense, de todo lo que él aprendió de Bernabé, en los viajes misioneros se ve reflejado. En Hechos y en los epístolos de Pablo, 16 personas son mencionadas en cuanto a haber trabajado juntamente con él. Lucas nombra a otras 7 personas como compañeros de Pablo en sus viajes, en uno o más de sus viajes. Es incuestionable que todos ellos se beneficiaron de sus instrucciones y la relación que tenía con ellos. El afecto que Pablo expresa hacia ellos en sus cartas confirma aquello. Los ancianos que lideraron la iglesia en Éfeso, dice, fueron producto del mentoreo de Pablo, al igual que los líderes de las 7 iglesias de Asia. Más adelante a Timoteo y Tito, Pablo dirige cartas cuyos contenidos describen su instrucción personal. Pablo se dirige a ambos como hijos en la fe, posiblemente indicando que ellos eran sus convertidos. Qué interesante esto, qué poderoso esto. Imaginen, ya en esta parte estamos viendo a Pablo ya no como un mentoreado, vamos viendo a Pablo en desarrollándose como mentor de una gran cantidad de personas, desarrollando más líderes, porque ese es el objetivo de crear una cultura de mentoreado, porque esos mentoreados, una vez que ellos recibieron toda esta, como quien dice, esta parte de entrenamiento, esta parte de apoyo en el inicio de su ministerio, eso lo van a replicar ellos con los líderes que ellos tengan. Crear una cultura de mentoreado es algo sumamente importante y la Biblia nos lo dice, que esto trae resultados realmente extraordinarios que ayudan para que el reino de Dios se siga expandiendo.
Y aquí da el consejo: examina el libro de Hechos, las epístolas de Pablo y las cartas a Timoteo y Tito para descubrir la naturaleza de las preocupaciones del mentoreo de Pablo para con sus más cercanos y conocidos mentoreados. Y ahí da una serie de citas bíblicas también que nos ayudan a comprender todo eso. Y aparece una serie de preguntas. Describa cómo Pablo se relacionó con jóvenes para desarrollar como líderes. Está hablando de Tito y de Timoteo. ¿Qué conocimiento, experiencia tenía Pablo que Timoteo y Tito necesitaban? Ustedes lo responden al leer todas estas citas. ¿Cuál fue el conocimiento, experiencia transferida a Timoteo y Tito? ¿Cuál fue el resultado de la relación entre Pablo, Timoteo y Tito? ¿Cómo Pablo empoderó a sus mentoreados? ¿Cuál fue el resultado positivo del mentoreo de Pablo? Es fascinante. Cuando usted lee la palabra, cuando usted lee la cita, usted va a descubrir lo interesante que fue esa relación con estos personajes de Tito y Timoteo. Entonces, usted ahí en la clase, en el desarrollo, cuando está hablándole a los pastores, usted viene y crea grupos en los cuales les asigna a usted 3, 4 citas y dice, bueno, ustedes van a buscar estas preguntas y van a buscar las respuestas de estas preguntas. Y asigna a ese grupo y pone a trabajarlos por 10, 15 minutos para que ellos encuentren la respuesta, ¿verdad? En base al texto bíblico. Y aquí hay varios conceptos describiendo el mentoreo, dice. El mentoreo es una experiencia relacional en la cual una persona empodera a otra. Ese es uno de los objetivos. El objetivo de del mentoreo en realidad es empoderar a otra persona, compartiendo los recursos que Dios le ha dado al mentor. O sea, los comparte para empoderar. Es un concepto de Stanley y Clinton, dice ahí. Una segunda definición muy similar a la anterior, para todos los intentos y fines, dice, mentoreo es la actividad de ayudar a otra persona a crecer en sus habilidades, carácter y conocimiento en cualquier área de la vida. Me encanta ese concepto. Dice que mentoreo es la actividad de ayudar a otra persona a crecer en sus habilidades, en su carácter y conocimiento en cualquier área de la vida. El mentoreo trata varias áreas, ¿verdad? Como el área personal, el área familiar, el área ministerial, y se forma estos aspectos que dice ahí: habilidades, carácter y conocimiento, ¿verdad? Desarrolla eso, ¿verdad? Para poder crear un liderazgo saludable, un liderazgo efectivo. Por lo general, dice, esto implica que una de las dos personas es más experimentada. Lógico, ¿verdad? Que en este caso sería el mentor. Experta y por lo tanto tiene algo que vale la pena transmitir a la persona más joven, de menos experiencia y conocimiento. El sistema de entrega para dicha transmisión es a lo que llamamos mentoreo. Eso lo dice Starhouse y Teja, son los escritores de estos conceptos. Entonces, mire qué importante, ¿verdad? Una transferencia de conocimientos a otra persona, ayudar a otra persona a crecer en sus habilidades, carácter y conocimiento, que es algo pero muy importante que nosotros tenemos que desarrollar como una cultura en esto, ¿verdad? de la parte ministerial. Ahora bien, mire otros conceptos aquí. El mentoreo es una actividad relacional. Dice, es intencional, no es espontánea o sin propósito. O sea, la relación de mentoreo no es una cuestión intencional, es intencional, perdón, no es espontánea, ¿verdad? O sin propósito. No, no es algo que lo hacemos así ocasionalmente, sino que es intencional. Comenzamos una etapa de entrenamiento, de consejería, de dar, ¿verdad?, esos tips que se necesitan en base a la experiencia a ese nuevo líder que se está desarrollando. Por eso dice, es una actividad relacional, o sea, dos personas están en comunicación y se están abriendo para poder dar una consejería que le lleve a tomar decisiones. El mentor tiene experiencia que compartir. Algo es transferido, recursos, información, etc. El mentor facilita el desarrollo. El mentor facilita el desarrollo, o sea,
No es que el mentor le va a decir al mentoreado esto es lo que tienes que hacer al pie de la letra, no. El mentor solamente facilita el desarrollo del mentoreado. Al final, quien toma las decisiones es el mentoreado, pero en base a todo el cúmulo de experiencia obtenida de su mentor. Y el mentor dice que empodera. El mentor va dando autoridad, el mentor va metiendo a ese mentoreado, ¿verdad? Como quien dice, a que experimente, a que se desarrolle. Empoderarlo es dejarlo que él haga las cosas. Empoderarlo es llevarlo a relacionarse con otras personas. Empoderarlo es darle autoridad para que él desarrolle algunos trabajos. Entonces, eso es lo que hace el mentor. Y aquí hay una serie de preguntas adicionales para clarificar los elementos específicos de estas definiciones. ¿Cuál es el significado del proceso relacional? ¿Cuál es el objetivo del proceso de mentoreo? O sea, ¿cuál es el significado del proceso relacional? Que dos personas, ¿verdad?, compartan, uno con más experiencia y el otro que está iniciando, ¿verdad? Uno da la experiencia y conocimiento y el otro absorbe ese conocimiento y experiencia para tomar decisiones. ¿Cuál es el objetivo del proceso de mentoreo? ¿Cuál es el objetivo del proceso de mentoreo? Pues reproducir líderes, ¿verdad? En realidad, reproducir líderes que tengan una guía sana, ¿verdad? En base a la experiencia del mentor, desarrollar un liderazgo que pueda trascender, ¿Qué áreas de la vida y experiencia están involucradas en el mentoreo? Bueno, hablamos de eso, lo personal, lo familiar, lo ministerial, ¿verdad? Se desarrollan en lo que es el mentoreo. ¿Qué quiere decir? ¿Facilita el desarrollo o empoderamiento? Bueno, que esa palabra, facilita, no es que le da todo en bandeja de plata, como decimos, sino que facilita como quien dice, la forma en la cual el mentoreado tiene que tomar decisiones. No es que le va a hacer las cosas, ¿verdad? Eso no es sano. Lo sano es darle una guía y que al final el mentoreado tome decisiones. Es bueno y saludable de que de repente el mentoreado va a cometer errores, va a cometer algunas faltas, ¿verdad? En la prueba de eso. Y eso es saludable porque eso le ayuda a rectificar, le ayuda a acumular experiencia, ¿verdad? Porque la experiencia viene muchas veces a base de los fracasos, ¿verdad? Y así vamos aprendiendo a desarrollar carácter, a desarrollar una forma, ¿verdad?, de actuar en el futuro. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué quiere decir facilitar? Bueno, eso. Comparta una experiencia de haber recibido mentoreo, es una actividad en grupo. Recuerda quién fue, coméntelo, fue intencional o espontánea. Eso es para trabajo en grupo. Describiendo el mentor. Mentor es un personaje de la Odisea, quien es encargado el joven de Odiseo, Telemaco. Dice, mentor se constituye, mentor era la persona, era el nombre, ¿verdad?, en su consejero y profesor. Bueno, aquí no vamos a hablar de mitología griega ni nada, sino normalmente tomar el origen de la palabra mentor, ¿verdad? De ahí viene, de esa historia de esta obra, la Odisea, ¿verdad?, donde aparece la descripción de este personaje que se llama mentor. Aquí lo que tengo subrayado en verde lo leemos, dice, por lo tanto, un mentor es un consejero, maestro, sabio y de confianza, ¿verdad? Volvamos a repetir eso. Por lo tanto, un mentor es un consejero, maestro, sabio y de confianza. Eso en realidad es lo que significa la palabra mentor, los orígenes y qué es lo que significa. Aquí hay algo, dice, mentor es una persona con experiencia. Vamos a subrayar esa parte. Mentor, dice, es una persona con experiencia que entra en una relación para el desarrollo de un individuo de menos experiencia, con el propósito de aumentar las habilidades, destrezas, perspectivas de esa persona y de madurez, dice, en relación al ministerio. Muy interesante, ¿verdad? Esa es la definición, ¿verdad?, de mentor. Esa persona con experiencia que entra en una relación para el desarrollo de un individuo. Muy interesante. Ahora, describiendo el mentoreado, o sea, la persona que está recibiendo el conocimiento. Protegido y aprendiz.
Eran palabras usadas para describir la segunda persona en la relación de mentoreo. Estas palabras transmiten significados de dependencia, control o protección. Y mire lo que dice el escritor. No favorecen la comprensión del concepto en relación al ministerio de sembrar iglesias. Ese concepto no nos conviene, pero aquí está el concepto bueno de mentoreado. El mentoreado es aprendiz. El mentoreado es aprendiz, un adulto quien conscientemente ha realizado un viaje de desarrollo. El mentoreado es un aprendiz adulto quien conscientemente ha realizado un viaje de desarrollo. O sea, él es consciente, él tomó el reto de desarrollarse como líder, ¿verdad? Y es un aprendiz adulto, no tratamos con niños, estamos tratando con personas adultas. El mentoreado es un personaje, un participante activo o pasivo. ¿Por qué? Respóndalo. Bueno, la respuesta tiene que ser un personaje, ¿verdad? Un participante activo en esto, porque si no, ¿para qué estamos sirviendo de mentor si el mentoreado no va a tomar nuestros consejos para él tomar decisiones? El mentoreado hace un esfuerzo por evaluar, interiorizar y usar efectivamente su conocimiento, habilidades, ideas, perspectivas o sabiduría ofrecida. O sea, el mentoreado dice que evalúa, él personalmente interioriza, o sea, él se mira hacia adentro y dice, bueno, ¿en qué me sirve esto? ¿Cómo lo puedo aplicar? Y viene y dice, y lo usa. Tomó el consejo y lo usó. Entonces, el mentoreado tiene que hacer estas tres etapas: evaluar, interiorizar y usar lo aprendido. Porque es importante que el mentoreo evalúe e interiorice lo que recibe en su mentoreo. Es importante porque en realidad eso es lo que lo va a ayudar a crecer. Ir de escuchar la parte, como quien dice, teórica de la experiencia del mentor, llevarlo a la práctica. Por eso es que es importante que el mentoreado evalúe e interiorice aquello para llevarlo a la práctica. ¿Qué más tenemos aquí? Y aquí hay varios conceptos comparativos, digamos, entre discipulador, mentor y entrenador. Dice que discipulamos nuevos creyentes, una de las primeras etapas con una persona que ha aceptado a Cristo. A eso se le llama fundamento, construyendo las bases. Ahora, mentoreamos. ¿A quiénes mentoreamos? Mire, y esta parte es la que debemos manejar bien clara. Mentoreamos a líderes emergentes, o sea, ya personas que están desarrollando un liderazgo. A ellos mentoreamos, no a los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes necesitan esa lechita espiritual, necesitan los primeros rudimentos de la palabra del Señor, pero a los líderes emergentes ya tenemos que mentorearlos en base a las experiencias que el mentor ha tenido, en base a llevarlo a la palabra del Señor, a mostrarle cómo hicieron estos líderes para desarrollar el ministerio. Entonces, ¿a quiénes mentoreamos? A líderes emergentes. A eso se le llama formación, o sea, proveyendo formación de liderazgo. Y entrenamos, ¿verdad? Ya entrenamos a ministros experimentados, que de repente ya pueden ser ellos mentores. A eso se le llama facilitación, o sea, damos cursos, damos entrenamientos que fortalecen lo que ya ellos están haciendo para poder potenciarlo, para poderlo enseñar a otras personas. A eso es ayudándoles a dar frutos a los que ya están en el ministerio. En este punto dice, puede que sea necesario aclarar algunos de los conceptos que quizás sean confusos en discusiones populares acerca del mentoreo. En la comisión final del Señor Jesús, Él instruyó a sus seguidores a ser discípulos en todas las naciones. El discipulado y mentoreo tienen el mismo significado y logran los mismos objetivos. El discipulado, esto es una pregunta. ¿El discipulado y mentoreo tienen el mismo significado y logran los mismos objetivos? Bueno, ya usted tiene un concepto acá, que es discipular, a quienes discipulamos y a quienes mentoreamos. Y aquí le hace la pregunta, ¿el discipulado y mentoreo tienen el mismo significado y logran los mismos objetivos? Pues ya usted tendría la respuesta con estos datos comparativos. Algunos escritores ven el discipulado como un proceso de crecimiento espiritual para toda la vida, mientras que otros lo ven como un entrenamiento inicial en el vivir cristiano. Algunos se han referido al mentoreo como un discipulado avanzado.
¿En qué punto, dice, el discipulado da paso al mentoreo? ¿De qué manera el mentoreo difiere de conceptos relacionados a discipular y a entrenar? Muy excelentes preguntas. ¿En qué punto el discipulado da paso al mentoreo? Bueno, yo digo, bueno, una vez que una persona ha sido discipulado y comienza y se conecta al engranaje ministerial de una iglesia, quiere decir que ya comenzó a desarrollar su ministerio. En ese momento, el discipulado, dice, da paso al mentoreo. Ya ese líder está desarrollando, entonces hay que ayudarlo, mentoreándolo para que él aprenda a base de la experiencia a tomar decisiones. ¿Y de qué manera el mentoreo difiere de conceptos relacionados a discipular y a entrenar? Bueno, busquemos de nuevo estos conceptos y ustedes ahí tendrán la respuesta. ¿En qué difieren? ¿Qué no están de acuerdo ahí en cuestión de discipular y entrenar? Conclusión, o sea, la aplicación a todo este entrenamiento de la sesión 1 de mentoreo. ¿Qué aspectos de mentoreo son los que personalmente les resultan más emocionantes? Estas son preguntas que las hacen a los pastores mentores. A los pastores, que están recibiendo este mentoreo. Y claro, sí, son pastores mentores de sus plantadores. ¿Qué aspectos de mentoreo usted encuentra más desafiantes? Que en sus palabras, ¿qué es mentor? ¿Verdad? Hágales esa pregunta, que ellos escriban en sus propias palabras, ¿verdad? ¿Qué es mentor? Y en sus palabras, ¿qué es mentoreado? Muy bien. Ahí estamos terminando con esta sesión 1 de lo que es mentoreo, ¿verdad? Y esperamos en el nombre de Jesús que ustedes puedan desarrollarlo de la manera más práctica. En esto de sesiones de mentoreo se necesita leer mucho la palabra del Señor para poder entender desde la parte bíblica cómo esos grandes personajes fueron mentores. Y esos grandes personajes fueron mentoreados primero y después se convirtieron en mentores. Entonces, mi consejo es: lea bastante la Biblia, estúdielo bastante antes de ir a desarrollar este material, porque si no estudia los versículos de la Biblia que le aparecen ahí, en realidad no va a poder entender esa relación de mentor y mentoreado de estos personajes bíblicos. Así que esta ha sido la sesión número 1 de este mentoreo, ¿verdad? Esperando en el nombre de Jesús que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y esperamos pues verles en la sesión número 2, en la cual vamos a seguir con este proceso hermoso de mentoreo. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente. Saludos en cualquier parte del mundo. Dios me les bendiga.